nuestro tercer podcast de la nueva era de podcast de la revista Cómo Ves. Él es Sergio de Regules Ruiz Funes, Sergio E. de Regules Ruiz Funes. Y Maya F. Miretshushan, editora de esta revista, y vamos a destripar para ustedes el número de noviembre de 2024 de Cómo Ves. De Cómo Ves, sí, les vamos a mostrar la portada. Todavía no existe la revista, está en imprenta, porque debemos decir que estamos grabando desde el pasado y todavía no tenemos el ejemplar físico, pero esta es la portada y como pueden ver, se trata de un tema absolutamente relevante, urgente. No sé si se vea, desde allá debe parecer que vamos a hablar del plátano. El plátano es un tema relevante. Es relevantísimo, o del arte conceptual. No sé si se alcance a ver lo que dice. Bueno, quizás sí, el título, si no se leyera, dice Un futuro sin plástico. Y el subtítulo es ¿Se puede? Porque justamente el artículo que le encargamos para el número de noviembre, para la portada, a Alejandra Manjarres, que es una escritora de ciencia muy diligente y muy talentosa, fue basado en la pregunta: ¿hay manera de deshacerse de los plásticos? Es decir, llevamos ya como una década quejándonos de los terribles efectos destructivos del plástico en los ecosistemas, sobre todo en los océanos, de los microplásticos, del bisfenol, del costo de producir plásticos a partir de derivados del petróleo y de... Bueno, y es que Alejandra platica, podríamos recapitular algunos de estos daños, ¿no? Porque a mí hay uno que me impresionó muchísimo, pero básicamente el plástico pues, es una maravilla, ¿no? Porque es barato, es muy maleable, es muy, digamos, es muy versátil como material para la fabricación y además dura para siempre, ¿no? Esa es una maravilla. Pues no es una maravilla. Eso es justamente parte del problema, ¿no? Que una vez que un objeto de plástico o algo que usaste nada más una vez de plástico se va a la basura, pues puede durar muchísimo. Entonces, ¿dónde va a acabar, no? Y una cosa que dice Alejandra que es aterradora es que desde luego sabemos que ha acabado en los mares, ¿no? Se ha encontrado incluso en peces, se ha encontrado en los testículos humanos. Yo no sé cómo llega ahí. Todavía no me imagino el camino por el que la sangre, los pedacitos de plástico que andan por ahí, ¿no? El plástico se va desmoronando. Se va degradando, ¿no? Se va degradando las moléculas de plástico y quedan por ahí. Entonces acaban en el organismo humano en los lugares más recónditos. Ahora sí que hasta allá. Y parece que puede estar en el cerebro, aunque todavía no se conocen exactamente los efectos. Esto se está estudiando ahora mismo frenéticamente, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de los microplásticos en el cuerpo? Que además, como los metales pesados tienen el efecto de que se van acumulando a lo largo de la cadena trófica, ¿no? Entonces, a ver, ¿eso qué quiere decir? Un pececito come microplásticos, un pez más grande se lo come, esos microplásticos se acumulan en el cuerpo del pez más grande y terminamos nosotros ingiriendo muchos microplásticos de muchas maneras. Algunos los respiramos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se calculó, hace poco lo dijeron autoridades de la Ciudad de México, que entre que respiramos e ingerimos como el equivalente de una tarjeta de crédito, no sé si a la semana o al mes, pero una cantidad inusitada de plástico el que ingerimos. Claro, parte de eso seguramente lo desechamos. Pero la cosa es que la estabilidad del plástico es su mayor virtud y una absoluta maldición, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es, ¿y qué hacemos entonces con todos esos plásticos? Porque los tiras a la basura y pues se quedan en la basura. Entonces los podemos cambiar por algún otro tipo de material que tenga las mismas bondades sin los defectos, ¿no? Esa es como la idea, ¿no? Sí, bueno, hay como varias escuelas, ¿no? Hay gente que un poco como que añora los viejos materiales que usábamos para empacar, porque bueno, tú y yo tenemos edad suficiente como para recordar que muchas de las cosas que hoy se empacan o se embalan en plástico venían en vidrio, o venían en papel encerado, o venían en madera, o no venían de ningún modo, ¿no? Te daban un ramo de brócoli como iba, o una lechuga, ¿no? Y no venía en una bolsita o en 28 vueltas de Egapac.
Lo interesante que cuenta Alejandra en su artículo es que se han hecho estudios sobre todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Desde su fabricación, su transporte, su desecho, etcétera. Y en algunos casos el plástico sigue siendo el mejor material porque, entre otras cosas, es ligero. Entonces, si tienes que transportar una tonelada de envases Refrescos, de sí. refresco de un lugar a otro, gastas mucha más gasolina Si es en vidrio, ¿no? si es en Claro, sí, o vidrio, sea, si ¿no? la misma cantidad de refresco la metes en vidrio, pues pesa quién sabe cuántas veces más y mover eso requiere energía y eso quiere decir contaminación. Entonces, Entonces, sí. terminas gastando combustibles fósiles de un modo o del otro, en el inicio, en la producción de los plásticos o en su O transporte. transportando el vidrio Exactamente. Entonces, bueno, una escuela es un poco como regresar al plástico y al cartón y a al las vidrio, bolsas sí. de ahora en el súper, pues puedes Claro, ahora guardar te tus llevas tu cosas bolsa y lo echas ahí, ¿no? o Eso te dan está. bolsas de papel, que son un relajo porque se mojan y se caen, pero bueno, Además es muy chistoso porque también tenemos edad suficiente para recordar cuando en el súper se daban básicamente bolsas de papel y ese era el gran escándalo, ¿no? ¡Qué barbaridad el papel, los árboles, los no sé qué, bosques, los claro. bosques, ¿no? Entonces vamos a quitar el papel y vamos a poner plástico y miren a dónde nos ha llevado. Entonces es una situación súper complicada en que la salida no es tan fácil, ¿no? Una salida te produce otros problemas. Y por eso hay que pensar en el ciclo de vida del producto y en la economía circular desde que concibes de qué está hecho lo que vas a usar, ¿no? Es decir, cómo lo vas a transportar, cómo lo vas a usar y cómo lo vas a desechar o reciclar. Y entonces Alejandra cuenta, hay otra escuela que es la que busca producir plásticos biobasados, ¿no? Hechos con moléculas Había de orgánicas. almidón Hay de y almidón. azúcares, no sé qué, ¿no? Que para hacer como la misma estructura de los plásticos, pero con materiales que sí se van a degradar en el ambiente, ¿no? Claro, polímeros. Finalmente, el almidón es un polímero igual que los plásticos, pero es un polímero que se degrada. También lo puedes hacer con café, con huesos de aguacate. Hay un montón de... ¿Te acuerdas que hubo un momento en que se puso de moda los plásticos hechos de cáscara de camarón? Ah, sí, como no, sí, alguna vez hasta sacamos algo en Como ves hace unos años de Sí, una investigación de la UNAM de tratar de efectivamente. usar la cáscara del camarón para hacer empaques. Bueno, pero ahora estábamos en el artículo de Alejandra, había incluso un empaque de plástico para proteger frutas, como por ejemplo fresas, en el que el mismo empaque es comestible, entonces ¿no? Sacas tus fresas y te comes el Y te plástico. comes el plástico. Y bueno, ¿No? estaba viendo que aquí en tu oficina, que es muy variopinta, tienes una caja que le perteneció a unos pepinos y que decía que están recubiertos de cera para fruta, que Ah, fíjate, es un empaque natural que los protege de la humedad y de los hongos y de cosas por el estilo y que además te puedes comer. Entonces, bueno, digamos que esas soluciones ya existían y se están buscando nuevas maneras de producirlas. El chiste es que sea a gran escala, ¿no? Entonces hay plásticos como ese almidón y hay otros plásticos hechos con microorganismos que producen pellets, igual que solo que microscópicos pellets como los de así, ¿no? los Porque plásticos la tradicionales. fabricación del plástico, de muchas cosas, la materia prima viene en forma de bolitas, ¿no? Sí, Y esa en la industria las funden y las pasan por y moldes las inyectan y y, las ajá, inyectan y así. así es. Ah, fíjate. Y entonces los microbios pueden producirlos. Ahora, una cosa interesante que cuenta Alejandra es que ninguno de estas materias primas sale ya funcionando igual de bien que los plásticos. Hay que añadirle otras moléculas para que sean flexibles, estables, para que se puedan termoformar, que es uno de los procesos por los que se hacen como empaques de plástico, etcétera. Y entonces, claro, mientras más moléculas inorgánicas y sintéticas les añadas, más difícil es luego simplemente tirarlos a la basura, ¿no? Hay algunos plásticos biobasados que necesitan formas específicas Para técnicas deshacerse. específicas de reciclado. Entonces, bueno, eso no termina de resolver los problemas. Entonces, bueno, aunque el esfuerzo de los plásticos biobasados está empezando a tomar fuerza, aquí en la tienda UNAM puedes ir a comprar empaques de... Ah, bueno, no, por ejemplo,
cubiertos y platos Cubiertos. desechables de almidón. No sabemos qué otros componentes tienen y cómo se pueden desechar y qué tan reciclable y qué tanto se degradan realmente en la naturaleza. Entonces, bueno, ese es el otro enfoque, ¿no? Como el de ir a buscar moléculas naturales. Bueno, todas las Pues sí, moléculas lo son malo es naturales. que no es fácil, ¿no? No es así, ay, bueno, vamos a dejar de usar plásticos y ya. Es que es imposible dejar de usar plásticos, pero porque se usan incluso en muchas cosas que nosotros no vemos, ¿no? En la industria pesquera pues, se usan tambos de plástico para hacer cosas y no los vemos. Y es imposible, o es muy, muy caro y muy poco práctico sustituirlos por tambos de madera o de metal, que era lo que se usaba en la industria pesquera hace 200 años. Y entonces una de las cosas que propone Alejandra es, bueno, para empezar a estar conscientes de qué plásticos estamos usando, evitar el sobreempacado, que es un gran problema. Sí, no el darle 500 vueltas al melón para envolverlo. Tal vez compres una lechuga que no está en una bolsa, ¿no? Tal vez dure menos y entonces tal vez tengas que planear tu súper de la semana de una manera distinta. Y, digamos, una de sus grandes conclusiones no es original, porque curiosamente todos tenemos bien el diagnóstico de este problema, todos conocemos más o menos cuáles son las soluciones, y la más importante es reducir el uso de plásticos de un solo uso. Por ejemplo, los espumados, como los vasitos de unicel, son extraordinariamente contaminantes y a veces lo usas durante unos segundos. O sea, si te comes un tlacoyo rápido, tal vez te duró un minuto. Una cosa que no sabemos cuánto tiempo dura en la naturaleza porque no ha pasado suficiente tiempo desde que se inventó como para que veamos realmente cuánto tarda en degradarse. Entonces, hasta donde sabemos son eternos. Tal vez tarden 1000 años, pero pues no es una muy buena idea seguir inyectando. ¿Cómo añoro el problema del agujero de ozono? ¿No? Porque ese fue fue el problema más grave en los 80 y 90, ¿no? Así Era ciertos productos que usaban los sprays y todo eso estaban degradando el ozono en las altas capas de la atmósfera, sobre todo en los polos, y entonces eso dejaba pasar luz ultravioleta que podía causar cáncer y un montón de desastre. Y entonces hubo una convención internacional, dijeron, dejemos de usar los gases propelentes del spray, cambiémoslos por otra cosa. Se hizo y el agujero de ozono ya se está arreglando. O sea, esa fue la única vez en la vida que yo he visto. Que digan, acá está el problema, pongamos de acuerdo, dejemos de usar esto, perfecto, lo dejamos de usar y se acabó. Digo, se está resolviendo el problema. Y nada ha vuelto a ser así. Bueno, yo creo que las convenciones sobre cambio climático un poco han usado como modelo el problema de los fluorocarbonos, pero fueron muy fáciles de sustituir. Sí, y exacto. Fue barato, había un sustituto que ya estaba ahí, ¿no? Entonces, claro, fue fácil. Pero, pues nunca es así, ¿no? Solo esa vez fue así. Bueno, al menos nos tocó ver cómo se resolvía un problema en la vida, Sergio. Pues sí, exacto. Lo otro no va a ser tan fácil, pero hay que seguir buscando. Esa es la cosa. Y creo que el mensaje es que hay que hacerlo todo. ¿Cómo es la película? ¿Cómo es el nombre de la película? Todo al mismo tiempo y en todas partes. Es decir, hay que tomar todas las acciones posibles en relación con el plástico todo el tiempo y en todas partes. Es decir, tenemos que reducir, reciclar, dejar de usar plásticos de un solo uso, crear conciencia, presionar a nuestras autoridades, presionar a la industria con nuestro dinero, ¿no? Por ejemplo, dejar de comprar cosas sobreempacadas, que es algo que yo he empezado a hacer como mucho a partir del artículo de Alejandra, es fijarme cuántas vueltas de plástico tiene esto. ¿Estas zanahorias necesitan estar en una bolsa o puedo agarrarlas con la mano y llevarlas así a la caja y pagarlas o en el tianguis, ¿no? Y llevártelas a tu casa. Abrazadas, como debe ser. Entonces, bueno, hay que leerles un texto largo. Es uno de nuestros textos más largos. Sí, queda larguito. A ti no te gusta que haya quedado larguito, pero... No, pero es que está muy interesante, pero sí está largo. Bueno, pero lo pueden leer a lo largo de varios días. No tienen que echárselo de un solo centón. Y hay una receta para hacer plástico en casa. Plástico orgánico biodegradable. Entonces, ¿dónde estuvieron durante mi infancia? Me hubiera encantado. Bueno, puedes hacerlo todavía. Claro, sí, por supuesto. Sí. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Ahí estaba yo abriendo para buscar el índice. Permíteme. Bueno, tenemos el artículo sobre Pompeyo.
Ah, Pompeyo. Ay, ese sí, esa es una historia Ay, qué muy triste. conmovedora y Sí. triste, ¿no? Porque era un manatí bebé que apareció en las costas del Caribe, ¿no? Y entonces rápidamente lo adoptaron las autoridades, unas personas que sabían hacer eso, ¿no? Y no es tan fácil, o sea, es un bebé de un organismo silvestre, pues no necesariamente le das lechita y ya, Y ¿no? ya. O sea, es un organismo que a lo mejor necesita aprender ciertas habilidades para vivir en el medio salvaje, ¿no? En el medio silvestre. Se encargaron de él y por fin un día lo liberaron, pero Se murió. se murió. Ah, sí, yo no sabes cómo lloré. La verdad es que no se lo había confesado al equipo de Cómo ves, pero yo cada vez que leo este artículo chillo como una Magdalena. Es que sí, es muy Es triste muy porque además triste. la población del lugar como que lo había adoptado, ¿no? Eso es casi, casi como el perrito que aparece por ahí, lo adopta una comunidad. En mi casa ha pasado, ¿no? Un perrito que ya es de todos. Y es muy Ujú, triste esto. Pero bueno, la idea es que esto te lleva a lecciones para hacerlo mejor en general, ¿no? Para ujú. quizá la historia de Pompeyo ayude a mejor conservar a los manatíes. Absolutamente. Y hay muchas lecciones interesantes sobre la conservación y la liberación de organismos silvestres, ¿no? Una de las cosas que cuenta Carla Oropesa, que es la autora de este artículo, es que los manatíes, como muchos otros animales, crean improntas con sus cuidadores, ¿no? Que son asociaciones positivas entre las personas que te cuidan y, O sea, es lo y que las en cosas las que te pasan. caricaturas antiguas se resumía cuando se abrían los huevitos y en Ajá, lugar de la mamá estaba la pantera rosa, ¿no? Y entonces todos los patitos decían, mamá. mamá, Es exactamente. Y entonces, pues, los manatís se improntan fuertemente con los humanos, porque dicen, ah, pues me la paso bien, me dan lechita, que por cierto, cuando era bebé le tenían que dar lechita dentro del agua cada 3 horas, día y noche. Entonces, la participación de la comunidad fue efervescente, todo el mundo participó. Eh, y bueno, pues claro que si asocias a los humanos con la lechita, con los tacos de lechuga y rellenos con de algas que le algas, hacían, porque su alimento natural son las algas, pero a Pompeyo le gustaba la lechuga. Entonces, uno de los, lo malo es que en el mar sí, digamos que en las zonas no hay costeras no hay lechugas. lechuga. No. Entonces, una de los cometidos de las diferentes organizaciones de conservación que lo cuidaron fue, pues tenemos que enseñarle a comer al solo en, el, en su medio natural, ahí no va a haber lechuga. Entonces le hacían taquitos, pero Pompeyo expulgaba los taquitos, Quitaba le las quitaba las algas y se algas y se comía comía, la por lechuga. supuesto. Pero bueno, Sí. lo interesante fue que en realidad fue una historia de éxito, porque liberaron a Pompeyo, se dieron cuenta de que estaba alimentándose correctamente, de que se estaba refugiando del frío correctamente, porque son muy sensibles a los cambios de temperatura. Y lamentablemente lo que lo mató fue pues, una infección de Escherichia Escherichia coli. coli, ¿no? Sí, pero Aunado a un invierno frío, a un invierno frío, exactamente. ¿no? Y algunos problemas de monitoreo, porque, digamos, no solo lo soltaron y dijeron, suerte Pompeyo, hasta la Sí, que vista, te vaya bien. sino que lo estaban monitoreando, pero bueno, al final un poco le perdieron la pista y lamentablemente Pompeyo murió. Y hay una cosa muy paradójica y muy bonita, y es que los niños de la comunidad fueron los que lo bautizaron. Y lo bautizaron Pompeyo por un general que fue pues, como el fundador de, no sé si Algo, pues, sí, nació algún de Quintana Roo, personaje de Chetumal, de Quintana Roo, ¿no? muy Uno estaba importante. pensando más bien en el personaje romano, ¿no? Pero Y bueno, pues yo pensaba en la ciudad de Pompeya, ¿no? O sea, como sí, en que esto era una prefiguración de un final desafortunado. pues sí. Pero lo que está muy padre es que la gente sigue recordando mucho a Pompeyo. Hay una organización de mujeres de la comunidad que hace llaveritos y cosas de Pompeyo, entonces lo recuerdan con mucho cariño y pues la próxima vez que haya un manatí huérfano, sabrán mejor qué hacer. Sabrán mejor qué hacer, ¿no? Una cosa curiosa que cuenta Carla es que entre los equipos con los que se apoyó lo, los organismos mexicanos de conservación fueron equipos de Belice, de biólogos marinos de Belice, porque allá, como se comen a los manatís, hay muchos casos de manatís huérfanos.
Entonces como que tienen mucha más experiencia en la liberación de esos manatíes. Y en México, en general, no nos los comemos, aunque está Aunque esta está la historia leyenda negra de apócrifa de Xochimilco, la Xochimilco. leyenda urbana de Xochimilco que existe desde que yo era chico, pero bueno, ¿Será cierto que no sé. liberaron Liberaron manatíes en los canales de Xochimilco para comerse el lirio el lirio acuático y acuático? dicen que se los hicieron taquitos, pero Bueno, son suculentos, o sea, son tan gorditos, gorditos, sí, para deben estar carnitas. ricos, pero Pues hay que preguntarle a la lo gente malo de es que Belice. no son abundantes como las vacas, entonces Bueno, en México están en peligro de extinción, sí, grave peligro de extinción, pero no se los coman. no se los coman. Y, en fin, si necesitan una buena lloradita, yo les recomiendo que lean el artículo de Pompeyo que tiene, pues es triste, pero esperanzador a la vez. Entonces, bueno, así son las historias de conservación a veces. Y luego está el artículo de Caridad Cárdenas, Divino. que sí, que es ella es sismóloga, trabaja en el Sismológico Nacional y nos escribe cada rato cosas geofísicas muy buenas. Se ha vuelto una gran divulgadora y ella nos habla de los temblores en la Ciudad de México, sobre todo a raíz de que hemos estado experimentando más de estos temblores pequeñitos que de repente nada más te dan una sacudida y ya no es este movimiento que te avisa la alerta sísmica que viene desde el Pacífico y entonces hay durante un minuto o dos hay movimientos de gran amplitud, sino de repente una sacudida. Y básicamente Caridad nos explica varias cosas. Empieza con una historia de un gol que metió el Chucky Lozano en Moscú, a raíz del cual la gente que estaba congregada en el Ángel se puso a bailar y a brincar. Y al poco tiempo hubo un temblor de estos, que no se originan en las placas, en el choque de placas tectónicas frente a las costas del Pacífico, sino por aquí abajo en el subsuelo de la región. Y la gente dijo, claro, pues fue porque la gente brincó, ¿no? Bueno, Caridad aclara que eso es imposible, todo lo que pueda, así brinquemos todos a la vez, ¿no? No va a afectar el subsuelo a ese grado. Y entonces explica que lo que pasa es que en la Ciudad de México y en zonas aledañas hay un montón de fallas geológicas, que son lugares donde el suelo, la placa sobre la que descansamos, el lecho de roca está cuarteado y las partes se mueven unas respecto a otras. Y eso también produce temblores. Y eso es lo que ha producido algunos de estos, seguramente todos los microsismos que hemos experimentado este último verano. Y entonces también explica Caridad que no es ni los saltos, ni que estén haciendo un volcán, sí, ni que nada sí, de eso. Si estuvieran haciendo un volcán, lo sabríamos. Lo sabríamos. No se preocupen si han escuchado. Exacto. Habría otros signos, rumor, digamos, y no nada más microsismos. También ella dice que sí puede aumentar la frecuencia de los microsismos, por ejemplo, cuando en el temblor del 17, que fue otra cosa muy extraña, que también publicamos en Cómo Ves en su momento, a qué se debió, fue muy interesante, ese sismo tan grande pudo haber alterado el equilibrio entre las distintas fallas geológicas y eso hace que se activen, digamos, una falla que estaba tranquilita, sin mucha tensión, de repente con ese sismo se jala para un lado, aumenta la tensión y empiezan a tener estos pequeños desplazamientos para equilibrarse otra vez y por eso puede aumentar la frecuencia de los microsismos que vemos. Y una cosa muy bonita que pone Caridad y que yo no había entendido es que, claro, estos microsismos, cuando te viene un sismo de muy lejos, es como cuando te viene un sonido de muy lejos. Claro. Tú oyes un trueno que te caiga aquí al lado y tú no oyes rumble, 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 oyes bladababum. Claro. Y punto, ¿no? Y eso es porque las ondas sonoras y las ondas sísmicas, que son del mismito tipo, cuando se produce un pulso de estas ondas, conforme viajan estas ondas se va separando el pulso porque una parte de la onda viaja más rápido que otra. Y eso le pasa a todas las ondas. Y las ondas más, entonces, las con ondas más longitud tienen más energía. Tienen más energía. Entonces, claro, cuando el sismo viene de lejos, viene alargado como un trueno y además sentimos más las ondas de gran periodo, más duraderas. En cambio, cuando el sismo viene de aquí abajo, es como el trueno que te cae así, entonces nada más sientes un jalón. Todas las ondas están comprimidas en un solo trancazo. Y eso es muy bonito. Bueno, para una persona que se sabe esto de las ondas, dije, claro, claro, si lo oyes aquí, es como cuando te cae el trueno aquí al lado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, básicamente nos dice también que esto es una cosa normal y también habla del desarrollo de la red sismológica de la Ciudad de México, cómo se han ido añadiendo estaciones sismológicas, ¿no? Para medir sismos y que han contribuido la UNAM y creo que el POLI también y otras instancias. La Universidad de la Ciudad de México me parece
las prepas de la Ciudad de México creo que Las tienen prepas todas tienen un tienen un sismógrafo. sismómetro, Uno de esos. uno de esos. Ajá. Un aparato para medir. Caridad, dinos cuál es. Entonces, bueno, es un artículo muy completo en el que, aparte de explicarnos este fenómeno que ha causado reciente revuelo, también nos cuenta la historia de cómo se va construyendo esta red para medir mejor los temblores que ocurren en esta región y entender mejor lo que está pasando en el subsuelo, que finalmente es quizá lo más interesante. Bueno, y habla del sismo de Acambay, que es un sismo poco conocido entre la gente, pero mucho entre los histórico, ¿no? De geofísicos. 1912. En donde la ciudad de Acambay, en el Estado de México, pues, resultó totalmente destruida, bueno, el pueblo. Y se debe a una falla grande que está en el Estado de México. Entonces, un poco nos advierte que puede haber terremotos. Sí, ¿no? También se sintió en la Ciudad de México. Sí, porque la idea es que en estas fallas los temblores tienden a no ser del mismo tamaño de las que vienen de la zona de subducción del Pacífico, que es otro es un fenómeno un poco distinto, sino que tienden a ser menores. Pero dice, bueno, sí, pero está el sismo de Acambay, que fue debido a una falla local y estuvo duro, ¿no? Fue, no sé si se de le calculan 7.6, una me pareció magnitud que no, enorme. 6 o casi 7. Claro, eso se infiere porque no existía ni siquiera la escala de Richter, pero bueno, se infiere con datos de la época que debe haber sido un temblor de, sí, creo que de magnitud 7, según yo. Pues eso es comunal. O ya es de buen tamaño. Y además si te toca cerca, ¿no? Porque la magnitud quiere decir cómo la intensidad en el momento en que se produjo. Entonces, si es 7, pero además está aquí, se siente peor. Pues en Acambay les tocó justo abajo, pero llegó hasta la Ciudad de México, tiró algunas cosas en la Ciudad de México. Entonces, bueno, la cosa es que nunca hay que dejar bajar la guardia, pero como este equilibrio de esfuerzos en las fallas de la Ciudad de México irá acomodándose poco a poco y dejaremos de sentir con tanta intensidad esos microsismos en zonas como Mixcoac, ¿no? En donde pues yo he pasado y he visto edificios cuarteados y o cosas. Váyanse a vivir a la hermana República de Naucalpan, donde tienen su casa, ahí no se sienten nada. Ah, no, pues o sobre los cerros. Sobre los cerros. Sobre todo, aléjense del lago, del lecho del lago. Ahí es donde se pone peor. Efectivamente. Así que, bueno, todos a vivir a sus cabañas. A la orilla del antiguo lago. A la orilla del antiguo lago. Tal vez les salga un día un volcán. No lo podemos garantizar, pero sabremos que están haciendo un volcán en su momento. Sí, exacto. Nos daremos cuenta por otros siglos. Y pues hay más cosas. Tenemos secciones bonitas. Tenemos un cómic sobre cómo sabemos de qué color eran los dinosaurios, porque sabemos de qué color eran los dinosaurios, o muchos dinosaurios, algunos pardos y otros muy coloridos. Tenemos una sección muy bonita sobre lo bueno y la ciencia. En nuestra sección Pensemos sobre filosofía de la ciencia. Tenemos una sección divertidísima que se llama Tecnograma, que propone que terminó el fin de lo que Gerardo Cifuentes llama la Pax Digitalis, que fue el gran momento de florecimiento de las redes sociales. Y ahora que todo el mundo está dándose con la sandalia, bueno, acaban de tener al fundador de Telegram, X, antes Twitter, está en una espiral de autodestrucción. Entonces, un poco se están reacomodando las fuerzas tectónicas también en las redes sociales. Tecnolotónicas. Entonces, se está acabando esta Pax Digitalis. Y tenemos que más, pues muchos otros contenidos divertidos para ustedes en noviembre. Así que no se lo pueden perder. La portada es sensacional, tampoco se la pueden perder. Creo que es muy visible, ¿no? En el puesto de revistas. Si están suscritos, espérenla. Y si no están suscritos, pueden suscribirse a la revista impresa o digital en www.comoves.unam.mx. Los invitamos a que lo hagan. Escríbanos al correo comoves@dgdc.unam.mx con quejas, sugerencias, avistamientos de nuevos volcanes en el Valle de México. ¿Y qué más, Sergio? Pues nada más queda hacer un final espectacular y clásico que es y ya. Y ya. Gracias.